¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro Living Ciudadano. Se abre también la comunidad del pensamiento en la cual, ¿verdad? Ya eres parte, porque estás suscrito a nuestro canal. Fuiste a YouTube y pusiste ahí suscribirse, que es gratis, ¿eh? No tienes que ir, poner la manito, ahí como lo estamos viendo, te metes al canal y pones ahí mismo suscribirse. Y ya eres parte de la comunidad. Y ese simple movimiento de clic tuyo nos ayuda bastante a ir sumando y que el algoritmo nos tenga cariño. Ahora, a propósito de cariño, también puedes colaborar con tu granito de arena para que podamos seguir haciendo este programa, y ahí tienes que ir a nuestra página www.nstock.tv, y ahí está donde decimos que el periodismo es la fiscalización del poder. Te metes a Súmate y aparecen esos montos que tú puedes elegir, de 5, de 10, de 15, 50, monto libre, lo que puedas, lo que quieras, y con eso nos das independencia, pero también nos permites ir sumando contenidos y estar todos los días, de lunes a jueves, por ahora, a las 20 horas estreno, y después queda ahí para que tú lo veas cuando quieras, nuestras clases, nuestros comentarios, nuestras reflexiones ciudadanas, para ir entendiendo el presente y proyectar también nuestro futuro. Pero para eso, para proyectar el futuro precisamente, es clave conocer el poder de nuestra historia. Suena la campana. Ton, ton. Parsimoniosa, pero potente, profesor, bienvenido. Parsimoniosa, pero potente, me gusta eso. Es bueno decirte tan. Sí, tan. sí, uno queda ahí como una especie de trance. Es que es muy solemne. Claro, profesor. me recuerda al tema Hell's Bells de AC/DC. Oh, Qué buen tema. ¿Y cómo empieza con esas Podríamos empezar con eso, ¿ah? Hell's Bells. Parana, pran. A propósito de Hell's Bells, Claro. le entrego el fruto prohibido Ay, ay, ay. del conocimiento, profesor. Me dio miedo. Que tengas cuidado con esto. No, muchas gracias, muchas gracias. Muy valorado, a pesar de todos los problemas a los que uno lo puede llevar. El conocimiento. El conocimiento, la luz que nos trae el profesor. Oiga, profesor, ya, siempre nosotros hemos dicho desde los 20 años que venimos conversando que para proyectarnos, como le decíamos, al futuro hay que conocer el poder de nuestra historia, ¿no? Correcto. Con el pasado no solamente es escarbar en lo que ya ocurrió, sino que no al revés, es proyectar lo que va a pasar y entender el presente. Claro, ¿verdad? claro. Son herramientas que nos permiten tener, digamos, tenemos más herramientas para comprender nuestra realidad. Y queremos entender a este presidente que tenemos hoy, y que prácticamente le quedan los 4 años, ¿no? Ya está recién instalado, y en una clase él ya hizo un llamado a la figura de Diego Portales. Y usted hizo la clase, ¿no? ¿Cuánto cast podría realmente parecerse a Diego Portales? ¿Y quién era Diego Portales? Y el orden portaliano, ¿no? Que se supone que vuelve por sus fueros. Claro, ¿y por qué a este sector conservador le gusta tanto el concepto del orden? Claro. Que a todos nos gusta, por supuesto, pero ¿cómo les gusta a ellos y cómo lo han traducido finalmente? Claro, ¿de qué orden estamos hablando? Claro. Sí. Como decirle, niño, por favor, pórtate bien. No, niño, ¡pa! Pórtate Varillazo, bien, así, claro, pórtate como bien. la Mafalda. ¡Paz! Y hay otro personaje de la historia que a usted le gusta mucho, profesor, Sí. en el cual han querido comparar a José Antonio Kast, al presidente Kast, Sí. y él también se ha querido comparar, y que Sí. es a raíz del siguiente titular, profesor. Mira, Vamos, a ver. Esto lo dijo Gonzalo Rojas en diciembre, cuando ya había sido recién electo José Antonio Kast, y dijo él: con Kast estamos en presencia de Manuel Montt, de un hombre sencillo, cordial y trabajador, dijo entonces Gonzalo Rojas, que es uno de los columnistas más preferidos del conservadurismo chileno, ¿no? De la derecha conservadora chilena, y uno de los que, según ahí, encontró y formó a Kast y se lo presentó a Jaime Guzmán en los 80, y él entonces, Gonzalo Rojas, está comparando ya a José Antonio Kast, presidente electo en esos momentos,
con la figura de Manuel Montt. Sí, Gonzalo Rojas es profesor de Historia de la Universidad Católica, ¿no? Y claro, él sigue la línea, digamos, de los historiadores conservadores chilenos, y él ha rescatado la figura de Manuel Montt un poco para mostrarlo como un horizonte que podría seguir el presidente Kast, efectivamente. Y ese profesor unido al Día del Libro recién pasado, cuando el presidente Kast, ahí en el Salón Rojo, ¿no?, señaló cuáles son los 3 libros que él recomendaba y que le gustaban mucho, ¿no? Y están acá, que lo han hecho pensar en el país, dijo en esta locución Kast. Y el primero de ellos es un libro de Gabriela Mistral, ¿no?, que estamos viendo ahí, la pasión de enseñar. Ajá. Luego viene otro libro de Matías Sánchez, ahí lo entrevistamos alguna vez, Soldadito del Narco. Y mire el tercer libro que le gusta al presidente Kast, Yo Montt, Claro. la biografía de Cristóbal García Huidobro. Sí, Cristóbal García Huidobro, también historiador y también él estudió en la Universidad Católica, ¿no? Sí, él ha trabajado mucho al personaje, ¿no?, de Manuel Montt. Él primero publicó el epistolario de Manuel Montt, que es bien interesante. Son dos tomos bien robustos con la correspondencia de Manuel Montt, súper interesante. Y bueno, y luego sacó esta biografía de Manuel Montt. Sí. Sí, y no solamente eso, profesor. También le gusta mucho el Salón Montt Varas de la Moneda al presidente Kast. Yo he visto que lo usan harto. Miren estas imágenes que tenemos donde lo usa harto. Ahí está don Manuel, claro. Sí, Salón Rojo. Y ahí está de fondo Manuel Montt. Ahí está, pues. Muy ahí en su despacho con la banda. Entonces la pregunta del comité creativo acá fue, bueno, aquí ¿es comparable Kast con Manuel Montt? ¿Qué onda? Busque las 7 diferencias. Claro. ¿En qué se parecería Manuel Montt a Kast? Y para eso, profesor, obviamente hay que saber ¿quién fue Manuel Montt? ¿Quién fue Manuel Montt? Claro, para buscar las 7 diferencias. Es como medio mampatino esto, ¿no? Sí, pues las 7 diferencias. Las 7 diferencias. Como yo no sabía leer cuando chico, porque le compraban el mampato a mi hermano mayor, sí. yo sacaba las 7 diferencias. Ah, ya, la guardaban a mí. Sí, yo también era fanático del mampato. De hecho, una vez me caí un hoyo por ir leyendo el mampato por la calle. En serio, sí. ¡Fa! Por culpa de Mampato. Bueno, todo sea por Mampato. Claro. Ahí se nos cayó el carnet. Pero pesado. ¿Por dónde empezamos, profesor? ¿Cómo salimos del hoyo? ¿Cómo salimos del hoyo? Bueno, vamos con don Manuel, ¿no? A ver, Manuel Montt. Bueno, ahí tenemos algunos dibujos de don Manuel. Claro, hay ilustraciones de él en distintas etapas de su vida. Manuel Montt nace en 1809, ¿no? Entonces él es de la generación posterior a la generación de la independencia, podríamos decir, ¿no? Por eso su acción política empieza en la década del 30 más o menos, cuando ya tenían sus 20 años de edad. Y bueno, Manuel Montt provenía de una familia de provincia, de Petorca, ¿no?, que es, digamos, la zona de la Ligua, ¿no? De una familia de una burguesía provinciana local, su padre empresario minero, sin mucha fortuna. Entonces algo similar, si bien con las diferencias y evitando anacronismo, a una especie de hijo de la clase media, ¿no? No era un miembro de la aristocracia hacendal chilena, ni tampoco era de la milicia, que era de donde provinieron antes que él los cuadros dirigentes chilenos. Entonces es un personaje raro, ¿no? Mira, de entrada es medio rarito, no es de la élite, ¿no? Es de un sector provinciano que no está en los círculos del poder, sino que viene un poquito más abajo, y por supuesto no es de los sectores populares. Entonces una especie de clase media, si bien en esa época no existía tal cosa, pero se podría decir que son un poco los atisbos de eso. Entonces, debido a eso, él tiene que abrirse camino en la vida, no tiene fortuna familiar. Y eso lo hace, y esto es muy de clase media, a través del estudio y el trabajo en la administración pública. Un clásico mesocrático, si tú quieres, ¿no? Claro. Él entra a estudiar a los 12 años al Instituto Nacional en Santiago, ¿no? En 1821. Y él es institutano y entra becado. Entonces ahí tú ves que él no tenía mucha fortuna, más su padre muera cuando él era chico. En estos patios, estos son los patios antiguos, claro, edificio antiguo, por supuesto, claro. Y bueno, y él es muy estudioso, muy trabajador, sus rasgos de carácter que se mencionan a lo largo de toda su vida y después, que era una persona muy responsable, muy trabajadora, muy seria, ¿no? Y bueno, y rápidamente va avanzando en los estudios, tanto que cuando tiene 18 años, en el Instituto Nacional, lo nombran inspector.
A los 18 ¿Cómo años. habrá sido? Debe haber sido uno de aquellos, ¿no? Oye, tenía cara de inspector igual. No, ¿eh? era muy Uno ve la severo, foto ¿no? de él y Claro, era como claro, claro. parco, ¿no? Tenía fama de severo, de serio. Hay gente que afirma que jamás lo vio sonreír en su vida, ¿no? No es casualidad que salga así en la Claro, foto, ¿no? entonces esos son los rasgos de personalidad de él, ¿no? Era una persona muy trabajadora, muy responsable, muy seria, muy inteligente, pero no especialmente simpático, ¿no? Aprovechando que tenemos ahí esta una foto, ya está, de lo que era la capilla dentro del Instituto Nacional, porque Ajá. tenía una capilla. ¿No? Sí, por supuesto. Sí, En de esa hecho, época, muchos rectores eran sacerdotes. Pues, sí, al además que principio, la sí. iglesia era parte del Estado. Absolutamente, así que sí, sí. había sí, que tener sí. la cuestión Sí. ahí. Su relación con Dios de Manuel Montt, ¿cómo lo A ver, podría definir? ya, bueno, él era una persona muy católica, de entrada. Ah, ya. Él era católico, Ya. era un católico, un fervoroso católico. Sin embargo, su relación con la institución eclesiástica ya es otra cosa, ¿no? O sea, a diferencia de Diego Portales, que decía que yo no creo en Dios, pero creo en los curas, yo diría que Manuel Montt creía en Dios, pero no creía en los curas. Al revés de Portales. Es al revés la cosa, ¿no? Y eso lo va a llevar a lo largo de su vida pública y sobre todo cuando va a llegar a espacios de poder. Él va a estar en todas, ¿ah? Porque él va a hacer carrera académica, va a hacer carrera política en el Congreso, va a ser diputado en varias ocasiones. Mira. También va a hacer carrera en la judiciatura, él va a ser juez y presidente de la Corte Suprema hasta el día de su muerte, ¿no? Y todo eso lo estudió en el Instituto Nacional, porque era como... Es que ahí se forma, Claro. claro, ahí se forma. Y ahí veíamos una foto con todo el alumnado de esa época. Entrar al Instituto Nacional era como el gran colegio que existía del Estado en esa época. Sí, ¿no? claro, además que era el centro Mira, ahí, capaz que esté educativo. metido entre medio ahí. Capaz que esté por ahí. Bueno, él era más chico, esa ya una fotografía Claro, de más del posterior. siglo XX. Claro, o fin del XIX quizás. Pero el Instituto Nacional, además de ser un centro educativo, ¿no? Era un centro de formación de los cuadros políticos de la República, ¿no? O sea, ibas ahí a formarte para ser parte de la dirigencia. Ese era el asunto, ¿no? Es como la escuela de altos estudios en Francia o ese tipo de cosas. Entonces, si tú entrabas ahí y entrabas, por así decirlo también, en la carrera pública. Y eso es lo que hizo Manuel Montt con gran éxito, porque piensa tú que primero es estudiante, luego se convierte en inspector a los 18 años, ¿no? O sea, eso, a ver, él entra el año 21, por ahí como por el año 27, inspector, luego profesor, y luego se va a convertir en vicerrector y luego en rector. Entonces tú ves que Manuel Montt es un político que hace carrera desde la educación pública. Eso es muy curioso, ascendiendo desde mero estudiante a rector del centro educativo. Aprovechando esta imagen de él, ¿no? Tampoco era una persona que uno la miraba y decía es de la clase alta chilena, que era una clase más bien endogámica, ¿no? Por el aspecto que tenía, ¿no? Por sus rasgos, en fin. Sí. Claro, él era moreno, así de simple. Y por eso tampoco le tenían mucha simpatía la vieja aristocracia chilena, ¿no? Así como vasco-castellana, como le gusta decir a Encina. Entonces él tuvo resistencias a lo largo de su trayectoria política porque era un tipo raro, ¿no? Venía de esta clase media provinciana, fuera de la aristocracia hacendal chilena, santiaguina, Valle Central, fuera de la milicia también, que estaba muy relacionada, que van a ser todos los mandatarios, jefes de Estado, hasta él. Manuel Montt va a ser el primer presidente de la República Civil de la historia. Eso es un par de personeros que estuvieron breve tiempo en el poder. Claro. Entonces era muy resistido. Claro. ¿no? Ahí está, esta ya es fotografía de segunda mitad del siglo XIX. Claro. Y por eso le decían el negro Montt, como de manera Absolutamente, despectiva, claro. ya siendo presidente. Sí, pues bueno, Manuel Bulnes, que fue su gran mentor político, porque Manuel Bulnes es presidente antes que Montt, ¿no? El decenio previo, y él lo va a nombrar ministro y lo va a impulsar a la presidencia, va a ser su tapadito, ¿no? Ya. ¿Ministro de qué, profesor? Bueno, fue ministro de varias carteras durante largo tiempo, fue ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, o sea, ministro de Educación. Bulnes llega el año 41 al poder y él va a colaborar a que llegue al poder porque justo antes Prieto lo va a nombrar ministro del Interior. Y una vieja práctica política, no solo chilena, es que cuando se instala un ministro del Interior previo a una elección, está para eso, para impulsar al candidato de gobierno. Y ha pasado, pero así parejito a lo largo de la historia. Entonces, cuando ponen a Montt el año 41 por Prieto, es para que ayude a que Bulnes llegue al poder. Y lo hace muy bien.
Entonces, en retribución, además Bulnes ve que es un personaje de gran valor, ¿no? Es un cuadro valiosísimo, cuadro político. Entonces lo nombra ministro de Instrucción Pública y va a ser ministro desde el 41 al 47. O sea, muchos años. Es que muy importante años para la educación pública. Años. Claro. Entonces, piensa tú que el año 1842 es la instalación de la Universidad de Chile. Y él va a ser ministro de Instrucción Pública en esa época. Yeah. Muy cercano a Andrés Bello, muy cercano a Sarmiento también, amigos. Yeah. Él va a ser el que va a impulsar a Sarmiento para que se cree la Escuela Normal de Preceptores, también a principios del gobierno Bulnes, siendo el ministro de Educación. Sarmiento argentino exiliado en Chile, ¿no? Muy amigo, y luego lo va a mandar a Europa con fondos del gobierno para que estudie sistemas educacionales y se creen en Chile los primeros sistemas de lectoescritura. Sí. Entonces, él le da gran importancia a la educación. ¿Quién es este caballero? Se supone que es Manuel Bulnes. ¿Ah, sí? Sí, yo diría, mira, no sé. Yo lo veo un poco raro. Ahí está. Ahí sí. Ese sí. Estos bigotes sí que los conozco. Ese sí, claro. Ese sí. Claro, él va a ser ministro de Bulnes y es interesante porque va a ser ministro de Educación, digamos, a lo largo de todo de casi todo el gobierno de Bulnes, pero en ciertos momentos también va a ser ministro del Interior. Al inicio, en la reelección del 46 y al final. Qué bueno ver. ¿Podemos repetirla, por favor, la foto de Manuel Bulnes? Qué bueno ver esta foto, ¿eh? Como se ve más cercano, ven, ¿no? Claro, se baja un poco del pedestal. Exacto. Claro, deja de ser como una figurita y se convierte en un ser de carne y hueso. Claro, porque Manuel Bulnes, que presidente, son prácticamente puras ilustraciones, ¿no? Ese cuadro de Rugendas que aparece así como muy... Como pecho paloma, ¿no? Pecho así, paloma. De uniforme. Pero aquí ya, entrado en carne sin autoridad. En su edad más avanzada, claro. Se ve como una persona palpable. Claro, claro, es como un abuelito casi, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ya, o sea, don Manuel Bulnes, entonces dije, este cabro promete, bueno. este cabro es bueno. Este cabro es bueno. Tiene que pero fíjate si las hizo todas, porque a lo largo de su formación en el Instituto Nacional hace carrera académica, ¿no? Pero también es diputado. Y también entra, que es otro de los ámbitos importantes de Manuel Montt, en la judiciatura, porque él se titula como abogado y va a ser profesor de Derecho Romano, de Derecho Civil, y luego va a ser ministro de la Corte Suprema cuando tenía 20 y tantos años, y luego se va a convertir en presidente de la Corte Suprema durante largo tiempo, en el periodo de Bulnes, y luego al inicio de su presidencia, y luego él va a renunciar, y cuando termina su presidencia, el año 61, va a volver a ocupar la presidencia de la Corte Suprema hasta el día de su muerte en 1880. No es casualidad que la gran estatua que estaba de él con su compadre Vara, Antonio Vara, fuera de los tribunales de justicia. Exacto. Sí, las grandes características de la presidencia de Montt, y bueno, y de su figura pública, es la educación y la justicia. Mire, lejos. Ahí están los dos. Ahí están los dos. Claro, ese monumento se inaugura cuando se crean el edificio de los tribunales, ya en el siglo XX, ¿no? En el gobierno de Germán Riesco. Es bonito el monumento. Sí, es impresionante porque está arriba del tremendo, una columna, Hay que ¿no? verlo así, Están allá arriba, ¿no? Y es como que Vara fuera su edecán, ¿no? Un poco así, o algo le está diciendo. ¿Qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo? Manuel Vara que estaba parado y Montt que está sentado. Ahí en la calle Compañía están pasando muchas micros, don Manuel. O algo así, ¿no? Oye, estas palomas me tienen chato así. Claro. Bueno, Vicuña Maquena es el más víctima de las palomas, diría yo. Como era pelado. Ya, profesor. Es un buen lugar. Entonces ya, llega la presidencia como del fin de los conservadores, digamos, y de Manuel Bulnes. Claro, Bulnes lo impulsa. Es el tapadito de Bulnes. El tapadito. ¿No? Usted va a ser mi sucesor. Y resulta que cuando Bulnes impulsa a Montt a la presidencia a fines de su mandato, ¿cierto? El año 1850, provoca enorme resistencia, porque Manuel Montt ya se conocía que era una persona conservadora, muy autoritaria y muy terca. Ah, sí, era autoritario y terco. Era terrible. Él tenía gran apego a la ley, a la norma. De hecho, piensa tú que durante su gobierno se va a promulgar el Código Civil. O sea, él era un jurista, ¿no? Distinto a Portales, muchos dicen que es un poco la escuela de Portales. Vimos la otra vez que Portales decía que a la Constitución hay que violarla las veces que sea necesario. Manuel Montt de ninguna manera. Su autoritarismo siempre lo hizo apegado a la norma.
Ya Portal era más chasconcito y este era Claro, riguroso. claro, no, él era muy Adusto. puntilloso, ¿no? Y muy adusto, no, muy serio, o sea, desde el punto de vista de la personalidad, de la psicología, eran totalmente distintos. De hecho, esto es interesante, tú sabes que uno de los cargos que tuvo Manuel Montt en la década del 30 fue el de oficial mayor del Ministerio del Interior, que es como ahora un subsecretario, como el actual subsecretario Pavés, ¿no? Una cosa así. Y lo nombran cuando Portales todavía era ministro, el año 1837, y apenas casi se conocieron porque al poco tiempo Portales renuncia y luego lo asesinan, ¿no? Y eran súper distintos, si bien tenían esta misma idea, digamos, del poder con gran autoridad, pero Montt ha pegado a la norma. No, y además que Montt jamás hubiese tocado la guitarra como Portales. Po. No, nada, ni habría bailado la zamacueca. Ni bailaba la zamaqueca. No, y él estuvo casado formalmente con una prima, por supuesto, como corresponde, y con su buena friolera de hijos, entre esos Pedro Montt, que va a ser presidente posteriormente, ¿no? Mira. Y Luis Montt, también historiador, entre otros. Entonces, claro, de la personalidad muy distinta. ¿Por qué dice usted que fue resistida la figura de Manuel Montt? Bueno, entonces, porque como se le candidato? consideraba una persona muy autoritaria, muy rígida, y el periodo de Bulnes había sido un periodo de cierta apertura política después de la etapa Prieto Portales, que fue un gobierno muy represivo. Gracias a su señora, que usted contaba, Bulnes. Doña Enriqueta, sí, claro, Pinto. claro, sí, Ya. sí. La última pipiola, gran Claro. personaje. Un día tenemos que hablar de Enriqueta. Una de las Sí. madres del feminismo Se podría latinoamericano. decir, sí, ¿no? Gran personaje, Ya. gran personaje. En cambio, Manuel Montt no tenía una figura hacia el lado. No de esa manera. No de esa manera. Si bien hay correspondencia, de hecho estos tomos del profesor García Huidobro, ¿no? Ahí aparece mucha correspondencia y es muy cariñosa. Se ve que tenían al parecer un matrimonio en que se querían mucho, ¿no? Tenían una buena relación y todo eso. Pero claro, no era chacotero como Portales en ningún caso. No. Ya, profesor. No. ¿Cómo se manifiesta entonces este rechazo a la figura de Montt ya recién asumido? El año 1850 empieza a aparecer de que Montt es el tapadito de Bulnes. ¿Y por qué? Porque se nombra ministro del Interior. Entonces aquí viene, ¿no? Y ahí los primeros que saltan son nuestros viejos amigos Bilbao, Arcos y compañía en la Sociedad de la Igualdad. Esos cabros Esos desordenados. cabros revoltosos, no, imposible. Entonces dicen, no, Amón no, de ninguna manera. Ese sí que no. Ya. Y la Sociedad de la Igualdad se empieza a radicalizar y empieza, en cierto modo, a ser cooptada por los liberales que no querían ver a Montt, pero ni en pintura. ¿Y por qué tenían ya una experiencia mala con Montt cuando era ministro? Eh, Ahí está don Francisco Bilbao, Ahí está Bilbao, nos ponemos claro. de pie. Nos ponemos de pie. Bueno, él tenía digamos, lo que pasa es que Montt es resistido, ojo, no solo por los liberales, sino que también por los conservadores. Porque ahí hay una cosa de este origen, ¿no? Provinciano, moreno, fuera digamos, de la aristocracia hacendal, ¿no? De todas estas características así como medias raras, ¿no? Ya. Entonces era un sujeto extraño, incómodo, que había hecho carrera en el Estado, entonces no les daba mucha confianza. O sea, era una discriminación que sufría Manuel Montt. Una ese sector. discriminación y una falta de confianza, ¿no? Y una falta de confianza. Entonces a Bulnes no le fue fácil imponerlo. Y por otro lado, los liberales tampoco lo querían y los igualitarios, ¿para qué decirlo, no? Entonces la Sociedad de la Igualdad son los primeros en oponerse y a fines del año 50 la Sociedad de la Igualdad es disuelta. Llega el año 51 donde van a haber elecciones presidenciales, ¿no? Y en abril un motín militar, apoyado también por la Sociedad de la Igualdad, que ahí es cuando Bilbao andaba haciendo barricadas, en abril, el motín de Urriola, que es sofocado por Bulnes. Ya, pues, elecciones presidenciales, ¿qué va? Se hacen en el mes de julio del 51 y presentan a Manuel Montt, candidato de gobierno, y surge un candidato opositor, José María de la Cruz, un militar de Concepción, intendente de Concepción, conservador. Más conservador que Montt. No le puedo creer. Conservador católico. Chuta. Pechoño. Y militar. Y militar. De la Cruz Prieto, primo de José Joaquín Prieto. Ah, chuta, este caballero que está ahí. Ahí está, don José María de la Cruz. Ah, mire, ¿ah? Y fíjate tú que quienes se suman a la candidatura del general de la Cruz. ¿Quién? Los liberales. Preferían a este incluso, ¿ah? No querían a Montt, pero por ningún motivo. Ese negro no. Entonces, bueno, se hacen las elecciones y se presentan los dos, Montt y de la Cruz. ¿Ya? Apoyo liberal y conservador ultramontano, si se quiere,
para De la Cruz y apoyo del gobierno a Montt. Y Montt arrasa, gana por un 80% Ay, de los ganó igual votos. Montt. Mira, Ganó qué igual buena. Montt. Ya. Entonces, los resultados salen a fines de O agosto. sea, perdón, era una pelea entre dos conservadores. No, Exacto, aquí los exacto. liberales ni existían. O sea, Habían- estaba muy golpeado. Estaba muy golpeado. Muy golpeado. Entonces, ven ahí una oportunidad. Por eso se alían con De la Cruz. Ya. No por motivos ideológicos, sino que por motivos eminentemente pragmáticos, ¿no? Entonces, se suman a De la Cruz y gana Montt. Y sale los resultados el 30 de agosto. Y el 18 de septiembre iba a tomar el manto, ¿no? Se le proclama el 30 de agosto. El día 7 de septiembre estalla la guerra civil. A la semana. Al tiro, al tiro, al tiro. Primero en La Serena y luego en Concepción, Ya. por José María la Cruz. Ah, profesor, este entonces es el primer civil en la historia de Chile que es presidente de la República. El primero que llega a la presidencia. O sea, estuvo José Tomás Ovalle, un breve periodo Claro. al inicio del gobierno, antes del gobierno de Prieto, ¿no? Señor Errázuriz también, pero fueron muy breves, muy breves, muy breves. Sin embargo, perdón, Ruiz Tagle, pero Montt estuvo 10 años, ¿no? Y dejó una huella que permanece hasta el día de hoy. Por eso, profesor Gonzalo Rojas lo rescata, por eso presidente Kast lo toma como una especie de figura o de ejemplo a seguir. Porque la verdad que su presidencia, que es polémica, ¿no? Tuvo grandes, grandes, grandes logros. Ya, o sea, Santa Cruz entonces, este caballero conservador, lideró la primera revolución contra Manuel Montt. Manuel Montt. O sea, no lo dejaron ni asumir. Imagínense, ¿eh? Picado, picado. Súper picado. Y es muy interesante porque, ¿Y de bueno, Conce? de Conce y de La Serena. Ya. ¿Y tú sabes quién andaba en La Serena? ¿Quién? Una persona que yo creo que tú aprecias mucho. Don José Miguel Carrera Fontecilla, Mira. hijo mayor del prócer. Ya, perfecto. Liberal, loquillo, ¿no? Un Padre revoltoso. de Ignacio Carrera Pinto. Eso, Claro. él. ¿Y con quién más? Con un jovencísimo Benjamín Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Todo Maquena, que loquillo. era revolucionario. en esa Era un época. revolucionario, Eran pero todos súper cabros loco. chicos, Eran jóvenes revolucionarios, así, Ya. 20 años, y sublevan La Serena y se toman la ciudad. Mira. Y Benjamín Vicuña Maquena recorre toda la provincia levantando los pueblos, así pero arriba de la pelota. Y todos vamos, Un vamos. Che Guevara así. Es un Che Guevara, un Che Guevara. Ya. Claro, incluso hay una batalla, ni más ni menos que en Petorca, que es de donde nació Manuel Montt, ¿no? Entonces, porque esto es grave, ¿no? Porque, Ya. y sobre todo Concepción. Porque Concepción, donde estaba don José María de la Cruz, estaba acantonado al ejército. ¿Y por qué De la Cruz se picó si había ganado el otro por 80% de los votos? Hay varios motivos. Uno tiene que ver con este recelo con Manuel Montt y ese grupo que ve disminuido el grupo, digamos, conservador tradicional chileno ante estos hombres nuevos, raros, desconocidos, sospechosos, ¿no? Que no tienen, como por así decirlo, los vínculos familiares que Manuel Montt despreciaba. Para él era el mérito, ¿no? El talento, el trabajo, no ser pariente de no sé quién. Mira, piensa tú que cuando él estaba en el Instituto Nacional, se descubre que este mismo José Miguel Carrera Fontecilla, hija de doña Mercedes Fontecilla, la viuda de Carrera, era estudiante del Instituto Nacional y que el cabro entraba y salía cuando quería, ¿no? Y bueno, ¿y quién se iba a ir en contra de la viuda de Carrera, po? Claro. Y Manuel Montt lo echa nomás. Ah, lo echó del colegio. Lo del echó del Nacional. instituto por desordenado, porque no iba a clase, porque esto ya es una chacra, ¿no? Y todos le dijeron, pero ¿cómo se le ocurre? El Pero hijo José del Miguel hijo José Miguel Carrera, eso no se hace. Le dio lo mismo. Y se llamaba igual que el papá. Y más se encima. llamaba igual. Entonces tú puedes ver ahí que un poco la conducta de él, que era muy apegada a la norma, Ya. pero de una rigidez que a veces políticamente era complicada, ¿te fijas? Como usted dice, terco. No tenía muñeca, ¿no? Quien va a tener la muñeca es Antonio Vara. De ahí el tándem, ¿no? El embrague. Eso. Varas negocia mientras que el otro gobierna, así como si fuera un acorazado. Ya. Entonces, un poco esa es la cosa. Entonces, claro, estalla esta guerra civil y el principal problema es Concepción, porque ahí está buena parte del ejército. Y esto en septiembre, ¿no? ¿Y qué hace Bulnes saliendo ya del gobierno? Porque había salido Montt, su sucesor, se vuelve a subir al caballo, toma la espada y parte a enfrentar a José María de la Cruz en los campos de batalla Ya. y lo derrota en Loncomilla. Aquí ya había aparecido Antonio Vara, ¿o no? Todavía no aparecía la figura. O sea, Antonio Varas aparece Que está desde el en pantalla. principio. Lo que pasa con Antonio Varas es que, a ver, Manuel Montt, desde la época del Instituto Nacional, era muy amigo del hermano mayor de Antonio, José Miguel Varas, Yunta.
ambos estudiantes. Y resulta que la familia Vara era una familia muy pobre, venida a menos porque su padre había sido partidario de la monarquía durante la independencia y eso le había costado muy caro. Chuta. Le habían confiscado los bienes, lo habían arruinado, ¿no? Y su padre criollo, chileno. ¿No era Sí, español? chileno, no español, pero partidario de la monarquía. Entonces eso arruina a la familia y no tenían ni uno, ¿no? Entonces José Miguel Varas, el hermano mayor de Antonio, le dice a Manuel Montt y a otros amigos del instituto que por favor cuiden al cabro, ¿no? Que va a llegar de cabro chico al instituto, becado, porque además José Miguel Varas va a fallecer en un accidente. Entonces, en cierto modo, Antonio Varas, que tenía cerca de 10 años menos que Manuel Montt, era más joven, va a ser como el ahijado, si se quiere, o el hermano chico. Y lo va a cuidar y lo va a proteger y va a hacer una carrera igual a la de Montt, pero un poquito después. Porque igual que Manuel Montt, Antonio Varas va a entrar a estudiar becado al Instituto Nacional. Igual que Manuel Montt, muy joven va a ser inspector, luego va a ser profesor, luego va a ser vicerrector, luego va a ser rector y luego va a ser ministro. O sea, le seguía los pasos. Le seguía los Le faltó pasos. ser presidente nomás. Le faltó ser presidente y que casi lo hace, ¿no? Ya. Entonces eres el tándem, ¿no? Los dos se trabajaban en conjunto, en cierto modo se cuidaban las espaldas y como te decía hace un rato, Manuel Montt era, bueno, un tipo muy inteligente, con gran carácter, muy trabajador, pero al mismo tiempo muy terco, muy rígido y en ese sentido políticamente un poco torpe, ¿no? Ya. ¿Y cómo asumió entonces esta guerra civil antes de asumir incluso? Bueno, él asume, pero están en medio de la guerra, entonces a ver si va a permanecer en el gobierno, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente los sublevados son derrotados. En Loncomilla, en Concepción, La Serena es sometida a un sitio, es sitiada y bombardeada con artillería Bombardearon La Serena. desde septiembre hasta diciembre. ¿Quién? El ejército de el Chile. ejército de Chile. Así nomás. Porque estaba ahí Carrera. Carrera y Vicuña Maquena y y los otros peluzones. No, sí, una cosa, Oye, pero imagínese, loquísima. ¿ah? No, si la guerra civil es Y, muy y extraña. nuestro amigo Bilbao, Arcos, ¿en qué estaba la sociedad de la igualdad? Se tuvieron que ir al exilio esos cabros. Salieron No, a- así, chao. salieron a- Se ahí sumergieron en la Se clandestinidad, fue a ¿no? Perú, parece, en ese momento, Sí, ¿no? así es, así es. Entonces, y también la sublevación de Cambiaso en Punta Arenas, lo mismo, la misma época, ¿no? Nuestro amigo Cambiaso. Nuestro amigo Cambiaso, Ya. ¿no? Tan simpático él. Entonces, es un desastre, ¿no? Sin embargo, el gobierno se logra imponer en la guerra civil. Derrotan en Concepción, o en Loncomilla, a Disculpe, De ahí la está Cruz. Carrera Fontecilla, profesor. A mí. No se parece mucho a lo que conocemos como el papá, pero No, pues, claro, pero ahí está. Don José Miguel. aquí Sí. ya en edad un poquito más madura. Más provecta, claro, a la que no llegó su padre. Po. Por supuesto. Claro. Entonces, estos eran unos jóvenes revolucionarios. Ya. Y finalmente también son derrotados en La Serena. Y deben huir, ¿no? Y bueno, y Cambiaso lo mismo, ¿no? Es entregado por sus cómplices y finalmente juzgado y fusilado en Valparaíso. Entonces, a fines del 51, las guerras civiles chilenas en general han sido muy breves, pero muy sangrientas. O sea, asumió en medio de la guerra. Exacto. El 18 de septiembre. Exacto, en medio de la guerra. Entonces no se sabía si iba a seguir en el poder o no, Claro. porque estaba sobre todo la amenaza de Concepción, ¿no? Ya. Y el gobierno se logra imponer y así comienza su gobierno. El Uno empieza 51. con terremoto, este empezó con un terremoto político. Claro, ¿y qué es lo primero que hace al nombrar su gabinete? ¿A quién pone ministro del Interior? A Antonio Vara. ¿Cómo era el carácter de Antonio Vara? ¿Se sabe o no? ¿Cómo era? Bueno, ambos eran personas muy conservadoras, ¿no? Ah, también era conservador también. Antonio Vara. O sea, piensa que su papá era realista y se quedó en la ruina por culpa de los patriotas. Y esa es una herida familiar, Sí, ¿no? imagínese, Claro. haber sido realista. Claro, claro, esa onda, ¿no? Ahora, Claro. todos estos, por supuesto, eran republicanos y muy chilenos, todo de la monarquía había quedado atrás. Aunque los liberales decían que esta reacción conservadora era como un poco volver a la época colonial, y hay algunos que de hecho lo afirman, ¿no? Era como una monarquía, querían emular la monarquía, pero dentro del nuevo régimen. Y claro, yo diría que sobre todo en la forma en que de la estratificación social, ¿no? Ah, sí, ¿ah? Eso, y la presencia de la Iglesia Católica, ¿no? Ahí hay temas que... Y el concepto del orden, profesor, usted sí, decía que sí, era sí. muy, muy duro. Claro, o sea, si uno ve la acción política de Manuel Montt, muchos lo califican como un déspota ilustrado, ¿no? Que uno lo podría comparar con Ambrosio O'Higgins o con Amati Juniento, con esos gobernadores de Chile del siglo XVIII. Ya. ¿No? Porque Ahí era- tenemos otra característica entonces que le gusta mucho a los conservadores chilenos, el autoritarismo. Sí. El orden que impuesto incluso por la violencia, ¿no?
Entonces, claro, Antonio Varas en ese sentido se parecía a Manuel Montt, tenía las mismas convicciones políticas, de hecho ellos luego van a fundar un partido político. Sin embargo, él era más hábil políticamente para negociar. Y eso se va a ver en varias situaciones a lo largo de su gobierno, donde Manuel Montt va a recurrir a Antonio Varas para que negocie por él, ¿no? Porque Montt era inflexible. Como el caso del hijo de José Miguel Carrera, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Yo creo que eso lo retrata. Entonces empieza el gobierno de Manuel Montt y aquí ya empiezan los problemas porque resulta que, bueno, él llega al poder y se tiene que congraciar con los conservadores católicos, ¿no? Porque ha habido estas tensiones y nombra como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública a un señor Fernando Lascano, que era un juez muy conservador, muy católico, así pero ultramontano. Es el que juzgó a Bilbao por el texto Sociabilidad Chilena, ¿no? Un tipo, pero de aquellos, Fernando así, pero Lascano. terrible. Hay una calle Claro. Fernando Lascano también. ¿Ah, sí? Sí, parece, no me acuerdo dónde, pero... Ya, bueno, él, ¿no? Él. Era muy conservador. No, era terrible, era terrible. Entonces, cuando lo nombra en este ministerio, que ve los temas de educación, Fernando Lascano quiere que, ¿cómo se llama?, el Instituto Nacional sea llevado por curas. Y Manuel Montt se opone, Ya. que vuelvan los curas. Ya. Entonces lo echa. Y eso le empieza a tener tensiones con los Porque lo conservadores que católicos. correcto era que no fuera así porque porque Chile era un país laico. O Es por que el eso es concepto de relativo, educación laico. porque había aún la curia, los presbíteros seguían ocupando lugares importantes en el ámbito de la educación y la cultura y también en la administración pública. Lo que pasa es que estaban siendo reemplazados por los civiles como Manuel Montt y Antonio Varas, ¿no? Ya. Porque Antonio Varas también fue rector del Instituto Nacional en reemplazo de este tipo. Ay, puso Antonio Vara. Claro, entonces Ya. eso genera tensiones con ese grupo, ¿no? Con ese grupo conservador católico. Ahora, a lo largo del gobierno de Montt hay un montón de medidas de la mayor importancia. O sea, por ejemplo, el impulso a la colonización alemana en el sur. Piensa tú que el año 1853, Vicente Pérez Rosales, Ya. enviado por estos cabros a ser agente de colonización, funda Puerto Montt y Puerto Varas. Puerto Montt y Puerto Vara. Claro, ahí está. Que pues. están pegaditos, ¿no? Tiene toda la razón. ¿Te Están como a fijas? 10 kilómetros, 15 Exacto, kilómetros. o sea, Puerto Montt en el seno de Rancaví, Puerto Varas pegadito al lago Yanquihue, ¿no? Entonces, te fijas, tiene que ver Oye, con pero eso. qué bueno, claro, tiene toda la Sí, razón. pues, Están sí, claro que las sí, dos claro. partes igual. Lo otro, ¿no? Desde el punto de vista de la jurisprudencia, la promulgación del Código Civil en 1855 y empieza a regir el 57. Ya. Súper importante. Tenemos una foto de Fernando Lascano, profesor, A verlo, para conocerlo, verlo. porque este fue entonces el primer encontronazo que tuvo Claro. con su sector. Él es, ahí está. Ahí está Fernando Ese, Lascano. Ese es. Ya, ese le costó es. caro entonces sacar a El Fernando mero mero. Lascano. Claro, fue un para poner a su problema, ¿no? compadre, Claro. Entonces tú ves ahí que empieza a haber enfrentamientos, que es algo que va a caracterizar al gobierno de Montt y que va a tener consecuencias políticas de la mayor relevancia entre el Estado y la Iglesia Católica. Ya, perfecto. Porque- Entonces, antes de eso, profesor, Sí. entonces Manuel Montt, un gobierno esclarecedor, entonces. Sí, Desde lo conservador, pero un gobierno que respetaba mucho entonces el deber ser. O sea, la norma, La absolutamente. norma del deber ser. Y dándole una importancia fundamental a la educación como una herramienta del progreso y desarrollo de la nación. Fundamental. Y viene de su experiencia como profesor, como estudiante, como rector, etcétera, 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 etcétera. O sea, esto de las escuelas normales, su impulso a la instalación de la Universidad de Chile, ¿no? Su cercanía con Andrés Bello, todo eso, ¿no? Piensa tú que durante su gobierno va a dar tal impulso a la educación que, más o menos al principio de su gobierno, existían casi 190 escuelas en todo el país. Al final de su gobierno van a ser más de 600. Ya. Y el año 1860, terminando su gobierno, se promulga la Ley de Instrucción Primaria, Ah, que es el mira. inicio del Estado docente en Chile. Él inicia el Estado docente. Mira, instala lo concepto. siguiente. Dice que en toda localidad en Chile que tenga de 2000 habitantes hacia arriba tiene que haber una escuela de niños y una de niñas. Mira, Gratuita, ya, ¿no? mira. Entonces es súper, súper importante, regentada y sostenida por el Estado. Ya. Es eso, ¿te fijas? Oiga, profesor, entonces, qué interesante. Claro, y todo esto, entonces, él entró, yo pensé que la primera revolución era del grupo liberal, pero no,
de su propio sector. Claro, Y ahora, y con Lascano, la salida de Lascano, de nuevo tuvo problemas con su propio sector. de nuevo tuvo problemas con su propio sector y se renuevan con gran fuerza por un incidente que alguna vez hablamos que es ridículo, incluso medio grotesco. El año 1856 se cumple su primer mandato porque eran de 5 años, ¿no? De presidencial. E iban a la reelección. Y de ahí otros 5 y vienen los famosos decenios, ¿no? Entonces, Montt fue el tercer decenio. Primero Prieto, luego Bulnes, luego Montt. Ya no podían ser reelectos por tercera vez. Por eso se habla que era una especie de monarquía legal, si se quiere, ¿no? Con voto de por medio. Entonces viene la reelección y de nuevo ahí don Antonio Varas, que era ministro del Interior, empieza a hacer las movidas para que él sea reelecto. Dicen que Montt no tenía muchas ganas, en fin, ahí están. Y de pronto hay un escándalo ridículo. En la Catedral de Santiago, el deán, que era como el administrador de la catedral, echa a un sacristán porque lo descubre carreteando con unos amigos en la catedral, que habían roto una claraboya, se habían metido para adentro y se habían bajado el vino de misa, ¿no? Entonces, lo echa, pues. Que el mejor vino de... Claro, claro, incluso quizás estaba santificado, no sé. Entonces, lo echan, po, obvio, ¿no? Y resulta que este peluzón decide apelar a esta medida de su expulsión y para eso apela a una institución que se llamaba Tribunal Eclesiástico, que era un tribunal que veía asuntos eclesiásticos, ¿no? De hecho, estaba compuesto por eclesiásticos. Y este tribunal eclesiástico falla a favor del sacristán. Y dice, no, tienen que reponerlo. Entonces el deán apela a su vez a un tribunal eclesiástico superior en La Serena. ¿Ya? Ese es el enredo. Y el de La Serena falla a favor del deán y dice, no, está bien echado. ¿Ya? No importa. Bueno, ¿qué hace este sacristán peluzón y el tribunal eclesiástico? Apela a la justicia civil. ¿Por qué? Porque en esa época, como tú bien dices, la Iglesia y el Estado no estaban separadas. Y se suponía que el presidente de la República era el protector de la Iglesia. Entonces todo estaba cruzado, mezclado. Y entra este tribunal civil, ¿no? A ver la contienda y apoya lo que decide el tribunal eclesiástico, o sea, que acepten de nuevo al sacristán. Y ahí el arzobispo de Santiago, Monseñor Valdivieso, dice, Rafael Valentín Valdivieso, de ninguna manera. Paren el, ¿no? Ahí está él. Otro con cara seria Otro entrado en carne y en autoridad. No, porque esto escala hasta la Corte Suprema. Y la Suprema falla a favor del sacristán. Era el medio enredo, claro, por unos copetines. Entonces el arzobispo dice, no, pues párenla. O sea, si yo no puedo echar a un sacristán, es que no valemos nada, ¿no? Así que se declara en rebeldía ante un fallo de la Corte Suprema. Y apela al presidente de la República, don Manuel Montt Torres, como protector de la Iglesia. Y ahí queda Montt, ¿no? Mirando para los lados. Porque si decide apoyar al arzobispo, va a ir en contra de un fallo de la Corte Suprema. Y él había sido presidente de la Corte Suprema y un jurista pegado a la norma. Entonces eso no lo puede hacer. Pero si decide apoyar el fallo de la Corte Suprema, se va en contra del arzobispo de Santiago y todo el sector conservador. Y el medio problema. Y su gobierno se va al carajo. Y todo por el sacristán. Y todo por el sacristán. Ahora uno dice, ¿por qué esto escaló? Y uno piensa ahí que hay maniobras políticas. O sea, ¿por qué el tribunal eclesiástico cogió esta demanda absurda? Claro. ¿No? Pero la cosa es que Manuel Montt queda acorralado. Las dos opciones son nefastas. Y esto fue poco antes de su reelección. El 56 mismo. O sea, uno es sospechoso, como diría Bombo Fico. Sospechoso el sacristán. Sospechoso el sacristán. Sospechoso todo lo que pasó, ¿no? Mira, los macuqueos son No, de alto vuelo. Entonces, ¿qué hace don Manuel Montt? Llama a su amigo Torres, a Varas, perdón, don Antonio Varas. ¿Ya? Y le dice... ¿Qué hacemos, Antonio? ¿Qué hacemos, Antonio? No se preocupe, don Manuel, yo me encargo. Ah, ya. Y Antonio Varas va a negociar. ¿Te fijas? Porque Manuel Montt no la sabía hacer. Ahí está porque era muy Antonio rígido. Y ahí va Antonio Varas, ¿no? Igual tenía un rostro medio adusto. Claro, ahí está más joven. Ya. Sí, está como mirando para el lado, así, como, claro. Y Antonio Varas va a hablar con el sacristán va a hablar con el tribunal eclesiástico y le dicen, chiquillos, paremos un poco el escándalo. A ver, conversemos. ¿Cómo se arregla esto? Arreglémoslo entre caballeros.
y logra convencerlos de que desistan de estas querellas, ¿no? Entonces esto desactiva el conflicto, porque ya no hay necesidad de juicio ni apelación ni nada. Y bueno, y se resuelve la coyuntura y Manuel Montt es reelecto, pero los conservadores católicos quedan súper dolidos, quedan picados con Manuel Montt porque ven que ahí hay una especie de desdén hacia la figura del arzobispo. De hecho, en la elección del 56, esto era mediante electores, y va a ganar casi por goleada Manuel Montt, excepto dos electores que van a votar por el otro candidato, que era José Santiago Aldunate, y uno de ellos es el deán de la Catedral de Santiago, que votó en contra de Manuel Montt. Votó también. Claro, lo que pasa es que era a través de electores, o sea, se votaba por ciertos electores que a su vez luego votaban por el magistrado, un poco así, ¿no? Ya. Entonces uno de estos electores elegidos era el deán. Baranda, ¿eh? Claro. Entonces fue una trampa, ¿no? Y eso provoca que al año siguiente, el año 1857, el sector conservador ultramontano, que nunca quiso a Manuel Montt y que debido a esta ridícula controversia del sacristán se sienten maltratados, formen el primer partido político de la historia de Chile, el Partido Conservador. El 57. El primer partido político fue el Partido Conservador. Desde el punto de vista formal. Ya. Entonces Antonio Vara ve esto y le dice, don Manuel, nosotros también tenemos que fundar un partido político. Y fundan el Partido Nacional Montt-Varista. Oye, eso eran collera. Eran collera, ¿no? Se pasaron así. Mick Jagger, Keith Richards, Page Plant, Lennon McCartney, Montt-Varas, ¿no? Y se crean estos dos partidos, ¿no? El conservador y el nacional, la división de la derecha. ¿Te fijas? Hasta el día de hoy está esa división. Exacto, piensa las últimas declaraciones que ha hecho doña Evelyn Matei y todos estos problemas entre republicanos y Chile Vamos, o como se llame ahora. Bueno, ya surge en este momento. Entonces, bueno, por otro lado están los liberales y poquito después se va a fundar el Partido Radical. Entonces, la cuestión del sacristán y el gobierno de Manuel Montt va a ser el inicio de los partidos políticos en Chile. Ya. Ahí empiezan. Para entender también, ir cerrando, profesor, entonces, ¿qué se puede resumir el segundo periodo de Manuel Montt, ¿no? Y esta división de la derecha, ¿cómo le afectó también? Bueno, lo afectó mucho. Piensa tú que al año siguiente, el 58, desde el Congreso, desde el Senado, grupos liberales aliados de los grupos conservadores católicos van a crear una coalición que se llama la Fusión Liberal Conservadora. Mire, un verdadero Frankenstein, ¿no? Como los que se sumaron a De la Cruz el 51, aquí arman ya una alianza política. Y empiezan a jorobar a Montt de la siguiente manera. Desde el Senado le dicen, mire, don Manuel, usted va a tener que modificar su gabinete, porque hay ministros que no nos gustan, si no, no le vamos a aprobar la ley de presupuesto. Que es lo mismo que le hicieron a Balmaceda del año 1891. Y que hace Manuel Montt, que era terco, dice, bueno, yo renuncio. Y redacta su renuncia. Sí, Se la redactó y me voy y chao, no estoy ni ahí. Y ahí recularon, ¿no? Ahí recularon. Y dije, no, don Manuel, si no era para tanto, ¿para qué se pone así? Igual nos cae bien. Sí, igual, no, ya no importa, quédese con sus ministros, ¿no? Bueno, el año siguiente, el 59, estalla una nueva guerra civil, porque ¿qué pasa? Vuelve Antonio Vara al ministerio y ahora es el tapadito de Montt. Así como Montt fue el tapadito de Bulnes, Vara el tapadito de Montt, su compadre, su collera, y lo quiere impulsar como candidato presidencial. Y como tiene el control del gobierno, va Varas. Y recibió aún más rechazo que Montt en su momento, y el año 1859, en enero, estalla la Guerra Civil del 59. En Copiapó, por Pedro León Gallo. La figura emergente de la política, Pedro León Gallo. Exacto, que van a ser los fundadores del Partido Radical poquitos años después. O sea, empezó y terminó con guerra civil. Empezó con una guerra civil y terminó una guerra civil. Y su lema era la libertad dentro del orden. La libertad dentro del orden. Claro, claro. Entonces, bueno, esa guerra civil aquí, la principal amenaza va a ser los copiapinos, los atacameños, por el dinero de la minería, que a esa altura era un grupo muy potente y con muchos recursos. Y bueno, y a Pedro León Gallo le va a ir muy bien, o sea, va a capturar La Serena, va a ganar en Los Loros. Ahí estaba Pedro León Gallo, que a todo esto, medio pariente de Manuel Montt. Sí, de su señora. La señora era, de su madre, era Torres Goyenechea, y él era Gallo Goyenechea. ¿No? Todo en familia. Medio primo, así. Claro, medio primo, pero esta burguesía provinciana, ¿no? No los pechugones, digamos, del Valle Central.
Y esta guerra civil, bueno, va a ser muy cruenta. También se van a alzar en Talca, en Valparaíso, en San Felipe, pero la principal amenaza van a ser los mineros del norte, porque esta revolución no solo era para derrocar a Manuel Montt, eventualmente, sino que era para cambiar el orden político, porque querían acabar con la Constitución del 33, porque la Constitución del 33 había permitido que Manuel Montt gobernara con estados de excepción constitucional. Piensa tú que del 51 al 53 él gobernó con estado de excepción constitucional. Le gustaba el estado de excepción a Manuel Montt. Y luego del 58 al 61 con estado de sitio. Y eso le permitía censura de prensa, tomar presos a opositores políticos, exiliarlos, relegarlos. De ahí el autoritarismo de Montt. O sea, Montt era un gallo bien autoritario. Muy autoritario. O sea, le gustaba la ley, pero la ocupaba al filo. La ocupaba al filo y con mucho rigor, ¿no? En ese sentido lo que hablábamos, falta de flexibilidad, ¿no? La ocupaba con máximo rigor y eso lo hizo muy antipático. Entonces cuando él propone a Varas como sucesor, dice aquí viene más de lo Es un medio dictadorcillo entonces Manuel Montt. Claro, pero legal. Legal, apegado a la norma de manera rígida. Y la Constitución otorgaba esas herramientas. La Constitución del 33, del 33, ¿no? Que era la conservadora. Exacto. Ya, profesor, para cerrar entonces, Sí. ¿cómo? Porque Manuel Montt se le fue mal, porque después vino Rásuri después. Después vino José Joaquín Pérez. Vino Pérez, claro. Porque, Montt Pérez. Claro, porque no pudo imponer a Antonio Varas. Claro. No pudo imponerlo, porque si bien esta revolución es derrotada, es sofocada, la consecuencia política que tiene es el fin de los decenios autoritarios. Porque el que vino después, que fue Pérez, que si bien era nacional monbarista, era una persona mucho más flexible, que integró en sus gabinetes a grupos liberales. Porque quien va a entrar ahí a manejar la política es esta famosa fusión liberal-conservadora. Perfecto. Todos contra Montt y Varas, ¿no? Lo que logró Montt, juntar a todas las... Exacto. Es como juntar a los frentes amplistas con Claro, RN. así que tenga cuidado el presidente Kast en ese sentido, porque si genera mucha resistencia, se le van a juntar todos en contra, ¿no? Entonces eso le pasa a don Manuel Montt. Entonces él va a salir de la política el año 61, pero va a asumir nuevamente la presidencia de la Corte Suprema y va a seguir siendo presidente de la Corte Suprema hasta el día de su muerte en 1880. 1880. Ya, o sea, Montt, para diferenciarlo entonces de Kast, era completamente meritocrático. Absolutamente, proviene de la clase media, hace carrera en la academia como profesor, en la judiciatura, como abogado, como juez y como presidente de la Corte Suprema, y en la política como diputado y por supuesto como ministro y como presidente de la República. Y claro, un hombre de clase media que se forma a través de su esfuerzo y su trabajo. Una meritocracia académica. Absolutamente, perfecto. Sí. Él hace carrera en la academia, en el Instituto Nacional y luego en la Universidad de Chile. Pero ahí siempre el filo entonces de lo que permitía la Constitución. Y la del 33 permitía varias es que cosas. Era una Constitución que permitía esas cosas, por eso la Revolución del 59 se llamó Revolución Constituyente, porque quería hacer una nueva Constitución o reformarla para que no pudieran ocuparse ese tipo de normas tan autoritarias, tan represivas. Bueno, y sabemos que después vendrían otros dos Montt presidentes, Jorge Montt y Pedro Montt, ¿no? Claro, Pedro Montt, hijo de don Manuel. Claro. Sí. Jorge Montt nada que ver. Otra línea de Montt. Otro Montt, claro. Y ojo, la familia Montt, que ahora tiene tanto prestigio y suenan las campanillas del prestigio social, bueno, cuando Manuel Montt llega a la presidencia, como que no era nadie, ¿no? Era un aparecido. Y ese es otro elemento novedoso, claro. Mira. Claro, por provinciano, por no ser rico, por moreno, por no ser militar, por no tener influencia. Parece harto a su Pedro Montt, a su papá. Sí, en eso, ¿no? sí, la misma sonrisa. Claro, los dos eran re serios, sí, es verdad. Sí, decían que Pedro Montt era como un tanto lúgubre. ¡Qué buena clase! ¡Suena la campana! ¡Tin! Ahí está, tin, ahí está, tin. ahí está. Buena clase, profesora. Sí, buena clase para entender. Es un personaje muy interesante, muy interesante. ¿Qué es lo que podría haber atrás de la comparación con Manuel Montt? Lo que podría haber atrás. Yo diría que el autoritarismo, porque además Manuel Montt impulsa con mucha fuerza el rol del Estado. Ya. En contra de estos grupos de interés y en contra de la Iglesia Católica, como vimos en la cuestión del sacristán y en otras situaciones. Otra diferencia entonces importante. Es un estatista, si se quiere, ¿no? Estatista. Claro.
Todo lo contrario de lo que hoy día se podría considerar también la derecha, ¿no? Claro, Chilena, muy distinta, digamos, muy que distinta. En esa época se veía al neoliberal, Estado digamos. como una herramienta para la construcción de la sociedad y una forma de distribución del poder Perfecto, político profesor. y de los recursos económicos. Profesor, a nombre del equipo, muchas gracias por sus luces. No, muchas gracias, Freddy, aquí por estas conversaciones tan entretenidas. Que esté muy bien. Usted Hasta la también. próxima semana. Nos estamos viendo. Y también gracias por sintonizarnos, por vernos ahí en YouTube, en tu teléfono, donde quieras vernos. ¿Ah? Llamarte nuevamente a suscribirte en nuestra página de YouTube. Y si quieres apoyar, si quieres aportar, a sumarte ahí en el Súmate Aquí de www.enstock.tv. Nos puedes ayudar también con tu colaboración para seguir haciendo y trabajando para la reflexión ciudadana y el pensamiento crítico. Nos vemos nuevamente mañana aquí en el Living Ciudadano junto a ti. Que esté muy bien. Chao, chao.